Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el canal de YouTube dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. El liderazgo. Si hay una palabra o un concepto que genera mucha controversia, es precisamente esa, la del liderazgo. Mucha controversia, muchas teorías. Desde el liderazgo empresarial, el liderazgo familiar, el liderazgo religioso y el que nos ocupa a nosotros en este marco del análisis y del concepto de este canal, que es el liderazgo político, en este caso el liderazgo político a nivel global. Genera mucha controversia porque siempre hay visiones sobre cuáles son las características, los componentes que tiene un liderazgo determinado para influir en la sociedad, o lo que hay que tener para ser un líder. De hecho, tiene desde tiempos inmemoriales la discusión de que si el liderazgo se hace o con el liderazgo se nace. Digamos que eso es lo mismo que la gallina y el huevo. Quizás en todas estas cosas no hay una respuesta definitiva, o probablemente haya un poco de todo. Yo personalmente tengo la convicción personal de que el liderazgo es algo que se construye, que aunque usted tenga unas condiciones personales importantes que le hagan proclive a construir un liderazgo, si usted no se dedica a trabajarlo, pues evidentemente que no lo va a tener. Por más carismático que usted sea, por más formado que usted sea, por más conocimiento que usted tenga sobre un tema determinado, por más grandilocuente que sean sus ideas, si usted no se dedica a construir ese liderazgo, a trabajarlo, a poner gente detrás de esa visión que usted tiene o detrás de su personalidad magnética, en el caso que la tenga, pues no habrá liderazgo, no habrá eso. Por vía de consecuencia también, yo pienso por igual que si usted no tiene las condiciones que se dice comúnmente que debe tener un líder, de ser carismático, de tener una formación X, de vincularse con la gente, pero si usted no se dedica, si usted se dedica a trabajarlo, esto con pasión, a construir una visión, pues evidentemente que usted va a hacer un liderazgo. La historia está llena de uno y otro caso. Está llena de casos de gente con grandes limitaciones personales que se han convertido en importantes líderes. Porque personalmente yo siempre he pensado que para usted construir un liderazgo necesita dos cosas: una visión, la que usted considere, y lógicamente la decisión de poner gente detrás de esa visión. Y es ahí entonces en donde, conjugados esas dos cosas, con la voluntad de hacerlo, pues usted construye lo que nosotros denominamos como un liderazgo. A lo largo de la historia hemos tenido muchos líderes importantes que una vez conseguido su deseo de llegar al poder, ven desmoronado esa posibilidad. Y hay casos resonantes en el que usted dice, caramba, pero ¿qué les pasó a esta persona que llevaba esta potencialidad y llegado el momento se cayó, se desmoronó? Voy a poner un caso reciente. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, que iba construyendo una imagen y un liderazgo sobre la base de que iba a ser el gran regenerador y el gran renovador de la política en México. Y consiguió la presidencia con una alta votación. Incluso yo pienso que en su caso, desde el momento mismo en que él descolló como una figura nueva en la política mexicana, desde ese mismo momento Enrique Peña Nieto
todo el mundo le veía con potencialidad de ser presidente de México. No olvido nunca que por allá por el año 2006 me encontré con un amigo mexicano que me dijo: el próximo presidente de México, 2006, va a ser Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto a la sazón estaba estrenándose como gobernador del Estado de México, de Edomex. Bueno, este hombre llega al poder con todas las expectativas, con una generación incluso pensando en que este podía ser un líder que trascendiera incluso la propia condición de presidente de la República. Sin embargo, se diluyó de una forma tal que básicamente pues perdió toda potencialidad y hoy es una figura oscura de la política de México. Es una figura sin futuro ninguno, sin incidencia, sin influencia, marginado del accionar político porque tuvo un desempeño en el poder desastroso. Tan desastroso fue que en vez de mirar hacia el futuro, México decidió mirar hacia la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y quizás si la gestión de Peña Nieto hubiera sido mejor, López Obrador estaría hoy en el retiro, en la jubilación. Habría tenido una participación menor en las elecciones de 2018. Sin embargo, uno de los cimientos de la fuerte popularidad que tiene hoy día Andrés Manuel López Obrador es precisamente el fracaso de Enrique Peña Nieto, que podría advertirse como un fracaso generacional. En ese mismo sentido, otra figura que podemos decir de esos que se nace es el expresidente de Colombia, Iván Duque. Duque, con todas las características para ser un líder de largo alcance en Colombia, un hombre carismático, que sabe conectar con la gente, con el don de la palabra, con una formación académica importante, un hombre con conocimientos actualizados, incluso con una visión de su país, pero lamentablemente cuando llegó al gobierno, pues no fue capaz de implementarla, no fue capaz de llevarla a cabo. Y eso hizo que, en su caso, que también se veía como el relevo natural del uribismo, pues además de sepultarse él con él, yo pienso que enterró las posibilidades futuras del movimiento uribista, que hoy se ve ante la disyuntiva de rehacerse en otra dimensión, porque la gestión de Iván Duque fue tan fuerte, tan dura, que ni siquiera pudo preservar la imagen pública de Álvaro Uribe ante sus propios partidarios. Sin embargo, vámonos al otro extremo. Líderes políticos que de repente usted lo ve y no tiene, no representan ninguna de esas condiciones que hemos relatado y hemos puesto estos dos ejemplos, pero que sin embargo a la hora de asumir la condición de líderes, pues han terminado sorprendiendo a todos los observadores del ámbito político, porque han sabido construir liderazgo. Y voy a poner el ejemplo más en boga ahora mismo, que es el ejemplo de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner tenía todo para no ser un gran líder y sin embargo no solamente logró alcanzar la presidencia de Argentina en una coyuntura muy particular y muy adversa, sino que erigió él un movimiento en el que el kirchnerismo es a día de hoy, digamos que el continuador de ese liderazgo peronista, a punto tal que hoy día hay varios candidatos kirchneristas, incluyendo su propia esposa, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en la sombra de ese liderazgo construido por Kirchner en más o menos
en casi una década de ejercicio. Recordemos que él llegó al poder en el año 2003 y falleció de manera repentina en el año 2010. Pues evidentemente que aquí estamos hablando de un fenómeno que hay que analizarlo, porque igual su gestión de gobierno fue interesante. Le dio a Argentina la estabilidad que no tenía desde hace mucho tiempo. Pero siguiendo en esa misma línea de personalidades que uno no advierte que tengan condiciones para construir el liderazgo, está el caso de el propio Evo Morales. Evo Morales, que aunque fue un líder indigenista importante, nadie en su sano juicio cuando él llegó al poder daba posibilidad de que él pudiera mantenerse en el tiempo. Y cuando se mantuvo en el tiempo, en primer lugar se decía con el apoyo de Chávez, que era cierto. Pero cuando Chávez desapareció de la escena, nadie pensó que este hombre iba a mantenerse. Pensó que era el primero en caer digamos que del eje chavista, del eje bolivariano, iba a ser Evo Morales. Sin embargo, Evo supo construir una fortaleza en su liderazgo político importante, creó una base social de apoyo que trascendió el indigenismo, y hoy día Evo Morales es una figura tan grande que lo derrocaron en 2019, y cuando abrieron elecciones nuevamente, su pupilo, Arce, pues terminó ganando. Y él desde fuera, desde México, precisamente. Además, Evo hizo una gran gestión en Bolivia, real y efectivamente. Le dio a ese país, en el ámbito económico sobre todo, muchas herramientas para salir adelante, para evitar la inestabilidad. Era otro país inestable, tradicionalmente inestable. Desde Gonzalo Sánchez de Lozada, pues por ahí habían pasado una infinidad de presidentes que no habían sido capaces de concluir sus periodos de gobierno. El famoso Goni, que presidente boliviano que no dominaba el español muy bien, porque él hizo toda su vida en Estados Unidos y hablaba una suerte de Spanglish. He hecho todo este trámite y me he quedado en la órbita de América Latina para ahora dar el salto a otra gran nación, Estados Unidos, donde también hay ejemplos en un caso u otro. Y voy a poner dos ejemplos muy claros, o tres. ¿Quién pensaba cuando en el año de 1979 Ronald Reagan manifestó su interés de presentarse por la candidatura republicana? ¿Quién pensaba en su sano juicio que Ronald Reagan se iba a convertir no solamente en presidente de los Estados Unidos, sino en un gran presidente? Y más que eso, su liderazgo se convirtió a la vez en la guía de una parte importante de la sociedad norteamericana que se sintió identificada con su gestión. Los años dorados de Estados Unidos durante la Guerra Fría fueron, sin lugar a dudas, los 8 años de Ronald Reagan. Y yo me atrevo a decir que si Estados Unidos ha tenido 3 grandes presidentes, uno de ellos es sin duda Ronald Reagan, que desde mi óptica, para mí, los mejores gobernantes de Estados Unidos han sido Abraham Lincoln, por lo que significó el hecho de la abolición de la esclavitud, por la simbología de eso. Damos otro salto a FDR, Franklin Delano Roosevelt, y Ronald Reagan. Fíjense que este hombre supo hacer una importante... Estamos hablando de un actor, un hombre que no se dedicaba a la política, que fue primero gobernador y luego entonces presidente de los Estados Unidos, pero hizo una gestión como presidente gloriosa, que todavía a día de hoy se recuerda.
De otro lado tenemos una figura que cautivó a toda una generación, cautivó al mundo. Y hablo de Barack Obama. Barack Obama tenía todas las condiciones para generar un gran movimiento social en torno a su figura. Sin embargo, aunque Obama hizo un buen gobierno, aunque como expresidente incluso se ha manejado de una manera impecable, no pudo construir un movimiento social detrás de sus ideas. No lo pudo hacer. Y también esto se debe a que su propia gestión como presidente de los Estados Unidos quedó por debajo de sus expectativas. Todos esperábamos que Obama hiciera un gobierno excelso. Sin embargo, hizo un gobierno muy bueno. No llegó a ser ni siquiera sobresaliente. Otro ejemplo, dentro del mismo marco de los Estados Unidos, pero es el caso que está en las antípodas de Obama como figura. Hablo lógicamente de Donald Trump, que es un hombre con un discurso políticamente incorrecto, que cuando usted lo oye hablando sabe que hay temas de megalomanía, que hay serios problemas, que es un hombre vertical en el sentido rígido, que es un hombre cuyos límites éticos están difuminados, pero que sin embargo ha sabido conectar con esa visión que él tiene, errada o no, ha sabido conectar con una parte importante de la sociedad que ve en él el reflejo de sus aspiraciones. Pero para mí, lo que ayudó a consolidar a Donald Trump como un líder importante, fíjense este dato, es que Donald Trump, una vez en la Casa Blanca, se empeñó por hacer realidad todo lo que había prometido como presidente de los Estados Unidos. Y eso, obviamente, pues se ha, digamos que, convertido en la fuente esencial de ese liderazgo tan sólido que tiene, al punto tal que a día de hoy es el candidato a vencer en las elecciones de 2024. Fíjense que es un expresidente, que quien debe estar siendo el candidato a vencer es el presidente en ejercicio. Sin embargo, todos los cañones están enfilados en ver cómo se derrota o cómo se evita de alguna manera que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos. Y yo me voy más lejos. Si a Donald Trump se le inhabilita para ser candidato en el año 2024, Estados Unidos se va a presentar en una situación de guerra civil, anótenlo. En Estados Unidos va a haber una situación de guerra civil si Donald Trump es inhabilitado. Todo está configurado para eso, para que allí se genere una situación de disturbio. Eso que pasó el 6 de enero del año 2021, en el que ciudadanos norteamericanos enfurecidos van al Capitolio a tomar el Capitolio, es un síntoma muy claro de lo que puede pasar, o es una señal muy clara de lo que puede pasar en el caso de que Donald Trump sea inhabilitado. Porque todo eso se refleja allí. Este es un líder de gran arraigo. Estados Unidos, creo que desde Franklin Delano Roosevelt, no tenía un líder político. Es más, desde Martin Luther King, no tenía un líder político cuyas ideas y cuya visión se engarzaran de esa manera con un sector sociodemográfico tan definido y tan sólido que les respalda a ciegas. Y eso no estoy diciendo aquí que sea bueno, no lo estoy ni siquiera alabando. Estoy planteando el fenómeno, poniéndolo sobre la mesa para que lo entendamos. Ojo, estamos hablando de un hombre que fue desfigurado, que ha sido desfigurado mediáticamente, que cada cosa que dice se distorsiona, que cada cosa que dice se pone en un contexto de negatividad, precisamente para generarle rechazo. Entonces, yo pienso que Donald Trump también es un ejemplo de eso. Finalmente, en este recorrido nos hemos dado cuenta
que más allá de las condiciones personales que pueda tener un líder, más allá incluso de la forma en que se dedique a trabajar ese liderazgo, lo importante es que ese líder sea congruente, que tenga congruencia entre la visión que tiene de su país, de su nación, de su demarcación, y cómo la ejecuta y cómo se comporta. Y cuando uno analiza a todos estos líderes a lo largo de la historia, uno se da cuenta que el denominador común es precisamente el de que están absorbidos por su visión. Otro ejemplo de eso es Fidel Castro, pero Fidel Castro quizás es para mí el único líder político alrededor del mundo que lo tuvo todo. Fidel Castro era un hombre carismático, era un hombre de un saber enciclopédico, era un genio de la estrategia política, pero además supo tener congruencia entre lo que decía y lo que intentaba hacer. Y eso hizo que, claro está, pudiera estar al frente de Cuba varias décadas sin tener mayores inconvenientes y siempre contando con el respaldo de su gente. Y usted podrá decir todo lo que usted quiera de Fidel Castro, pero hay que reconocer que supo mantener un liderazgo estable por mucho tiempo. Que al punto tal, fíjense el tamaño del liderazgo de Fidel Castro, que sale de la escena, deja a su hermano, no pasa nada, y aún continúa 6 años después de su fallecimiento, continúa incidiendo el castrismo en Cuba. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? Fíjense que hemos traído ejemplos de todo el espectro político, y me he limitado a América. Puedo señalar algunos ejemplos de Europa. Parecido al caso de Fidel Castro, en Europa podríamos hablar de Charles de Gaulle, por ejemplo, que era un hombre que lo tenía todo. Winston Churchill también es otro ejemplo de congruencia y de pragmatismo, de un pragmatismo radical, si cabe el término, pero también trayéndolo a esta época. Hay otras figuras, por ejemplo, como Emmanuel Macron, que lamentablemente no han podido construir liderazgo, aún teniendo todas las condiciones para eso, porque su ejercicio del poder no es congruente con la visión que ellos propalan, y eso evidentemente se transmite como una debilidad que la gente al final termina abandonando. En el ámbito de Asia, bueno, pues China, Xi Jinping, por ejemplo, que ha sido otro líder sorpresivo, afianzado hoy día no solamente como líder de China, sino como un líder global. Lo mismo podemos decir de Vladimir Putin, que en el contexto en el que fue electo presidente de Rusia, quizás uno pudo pensar que su paso por el poder iba a ser breve por sus orígenes. Sin embargo, este hombre allí pues ya tiene todo el siglo XXI dominando la escena rusa. Y me atrevo a decir que cuando salga del poder, si sale vivo, pues va a seguir teniendo una importante influencia. No va a pasarle como Gorbachev o como Yeltsin, que murieron en la soledad. Pero eso va a ser motivo de otro análisis. En conclusión, para que ya culminemos con estas líneas del día de hoy, a la hora de estudiar el liderazgo tenemos que tener claro una sola cosa, una sola palabra: congruencia entre la visión del líder, sus condiciones y su ejercicio, y sobre todo trabajo. Si usted no suma todos esos elementos, por más condiciones que tenga, por más visión que tenga, por más congruencia que tenga, pues no, si no está todo junto, pues allí no hay forma de que un liderazgo pueda sostenerse en el tiempo y pueda hacerse eficaz y pueda hacerse sólido y trascendente en el tiempo. Hasta aquí
este video del día de hoy, no sin antes invitarlos como siempre a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares nuestro contenido. Hasta la próxima.